Hay tantos problemas en la vida. ¿Cuánta gente atraviesa problemas y nadie está exento de ello? De problemas de todo tipo. Podemos experimentar problemas de salud, podemos experimentar problemas de ansiedad, situaciones que atañen con el alma o con la mente, o enfermedades que muchas veces a causa del descuido, el descuido en el sentido nutricional, o un descuido en el sentido del sistema inmune, o pues tantas enfermedades que existen en el mundo. Y esas cosas nos hacen reflexionar sobre la fragilidad de la vida. E inmediatamente buscamos una solución pronta. Buscamos una solvencia rápida, que de tal manera las cosas se arreglen ya, pero muy pronto. Pero muchas veces la vida no funciona de esa forma. La gente busca soluciones, claro. Usamos nuestra inteligencia para buscar soluciones inmediatas. Buscamos la ayuda profesional necesaria. Sin embargo, olvidamos que existen lecciones que son importantes de aprender para que este viaje llamado vida no sea un viaje que solamente se llene de experiencias vacías, sino que tu vida se llene de experiencias y agarres y aprendas sabiduría. Que en este camino no solamente vayas por el mundo sufriendo malas experiencias negativas quizá en tu niñez, difíciles, experiencias duras, como cuánto sufrimiento existe cuando se es niño. O quizá experimentaste también sufrimientos en tu juventud. Esos sufrimientos de la juventud principalmente vienen a causa de la ignorancia, a causa de la inmadurez, porque cuando somos jóvenes no entendemos cómo funciona la vida. En nuestra inmadurez el ser humano es impulsivo. Y cuando el hombre es impulsivo, cuando la mujer es impulsiva, cometen muchos errores. Se dicen palabras muchas veces que ofenden, palabras que tratas de suavizarle un poco, pero muchas veces lo que dijiste, ya lo dijiste. Y lo que dices ya no se olvida. Y quedan pues las marcas de ofensas graves que muchas veces un padre le dice a una hija, o ofensas de hijos hacia sus padres o hacia sus abuelos, y bueno, es una maraña de situaciones en las cuales la vida pues no hace sentido para muchos. Y en este camino pues hay que aprender cómo destacar entre los que te rodean por una claridad de vista, la vista interna, la vista del ser interior. Y eso es lo que vamos a examinar el día de hoy, en esta enseñanza que le he titulado precisamente sobre la esencia de caminar con Dios. Porque cuando pensamos en este concepto, muchas veces en la mente del hombre, la mente natural, muchos tienden a pensar que caminar con Dios significa estar metido en la iglesia las 24 horas del día en ayuno y en oración. O que caminar con Dios significa retirarte a una montaña y no bajar hasta que recibas unas tablas similares o mejores que las que recibió Moisés. Pero no, eso no significa caminar con Dios. De hecho, cuando vamos al libro de la sabiduría encontramos a un hombre llamado Enoc. Sí, Enoc, uno de los descendientes de Adán. Y este hombre dice que en aquella generación, en aquel tiempo, la gente comenzó a apartarse de la cercanía al Creador, comenzaron a apartarse de los caminos de Dios. Había mucho movimiento de parte de los ángeles caídos, del cual relata el libro de Génesis capítulo 6. Mucho movimiento en el sentido, mucho envolvimiento, pues para ser más claro. Y aquellas generaciones comenzaron a apartarse de los caminos de Dios, porque los ángeles, esos ángeles que pecaron, corrompieron a la humanidad.
Pero en medio de ese inicio de corrupción, Enoc, en su hambre espiritual, en su deseo de conectarse con la fuente, aprendió a caminar con Dios. Mucha gente aprende lineamientos religiosos, muchos aprenden lineamientos dogmáticos, muchos aún se hacen pues de una forma evangélicamente religiosos, pero no caminan con Dios. Hay mucha gente que aparenta ser religiosa, que aparenta que ama a Dios, pero con sus labios tal pareciera que fueran serpientes. Con sus labios engañan, con sus labios chismean, con sus labios dañan a su prójimo, pero ahí están metidos muchas veces en las congregaciones. Y eso crea conflicto, pues cuando la gente ve alrededor y dicen, esos son los evangélicos, yo así estoy bien, mejor así me quedo. Y te digo, esos están peor, porque nadie está exento de la responsabilidad de acercarse a su Creador, de acercarse a Dios y buscarle de corazón. Y esto no tiene nada que ver con un asunto religioso. Por eso en nuestra sociedad, aquellos que han sido de una manera ofendidos o dañados o qué sé yo, de alguna forma se han desprendido del cristianismo en general, ahora se identifican como espiritualistas. No son de ninguna iglesia, no pertenecen a ninguna organización, a ninguna iglesia, pero dicen ellos, pero yo creo en Dios a mi manera. Soy espiritualista. Y bueno, en sus mentes crean una imagen o una representación de lo que más les conviene. Pero te digo, no se puede separar la gracia, el amor de Dios, la presencia de Dios de su palabra. No se puede. Cuando alguien se dice religioso o se dice espiritualista o se dice que busca de Dios, tiene que pegarse, tiene que adaptarse, tiene que meter en su corazón la palabra de Dios, la Biblia, el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría te acerca a Dios, no te aleja. El libro de la sabiduría, con sus principios, con sus mandamientos, con sus promesas, con sus preceptos y estatutos, te acerca al plan divino. Y mientras más te acercas a ese plan divino, más bendecido vives, más descubres la plenitud de lo que significa tener a Dios en tu corazón. ¿Sabes tú cuánta gente llamándose cristiana viven como perros y gatos? Y eso es porque no conocen, no entienden los principios divinos. Divagan en sus pensamientos tratando de entender, pero no le ponen empeño a la vida. Entonces, aquella historia del libro del Génesis dice que Enoc caminó con Dios. 365 años vivió Enoc y desapareció. Porque Dios se lo llevó. Lo buscaron. Oh, sí, claro, lo buscaron seguramente con mucha diligencia, porque conocían las vivencias de Enoc, conocían el nivel de sabiduría que comenzaba ya a reflejar. Conocía aquella generación lo que Enoc comenzaba a representar. Y dijeron, busquémoslo. Pero ya no lo encontraron. Porque Dios se lo llevó. Y se lo llevó sin ver muerte. Y esa no es una historia de Disney. Esa no es una historia para ponerla en una película de Hollywood. Oh, eso trasciende la imaginación del hombre, porque el libro de la sabiduría grita, pero grita a todo ser humano a acercarse a Dios, a volver a su Creador. Aquellos hijos pródigos a volver a la casa del Padre,
al impío y al pecador de arrepentirse de sus malos caminos y de volverse a Dios. Pero la gente tiene que hacer un alto a la vida y verdaderamente meditar: ¿a dónde crees tú que vas?